se ha hablado de muchas cosas, pero muy poco del tema de minería, ¿no? Para hacer un análisis de esta situación tenemos una entrevista vía Zoom con el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. Ingeniero, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, señor Rivero. Buenos días a ambos. Gracias por la invitación. Según su óptica, ingeniero, ¿por qué se ha hablado tan poco o casi no se ha hablado del tema de minería? Por ahí se ha hablado casi de refilón, algunos han propuesto una minería social. ¿Por qué cree que se ha tocado muy poco el tema? Claro, o sea, un tema fundamental es que de por medio están los mineros informales, los pequeños mineros informales, que representan cerca de medio millón de votos. Entonces, ese bolsón de votos puede ser decisivo en estos momentos en saber quién es el que gana. Y lo natural, lo normal, es que la principal preocupación de cada uno de los candidatos esté en el tema electoral. Eh, Después del lunes, al que le corresponda, tendrá que ver lo que se viene para adelante, pero ahora la meta es el domingo, ¿no? Claro, pero ingeniero, o sea, estamos hablando de un tema que es importantísimo para el país. El país es un país minero. Eh, si digamos que no se toca el tema porque no se quieren pelear con un sector, ¿cómo toma esto el sector que sí es, digamos, el sector formal? Claro, es que el tema es sensible en el sentido de que si se toca en un lado, se va contra uno, si se toca en el otro lado, se va contra otro, incluso se corre el riesgo de irse contra los dos, Mm, por tratar de compatibilizar uno con otro, se puede ir contra uno contra otro. O sea, como le digo, mire, las personas que están tocando esto son los dos candidatos. Para los dos, el tema fundamental es el día domingo. ujú. El tema es el tema de los votos. Entonces, hoy día tienen que plantear sus propuestas en función de los votos. Después del domingo ya será diferente. Y más aún cuando tengan que asumir el gobierno el que le corresponda, ¿no? Claro, Manuel. Ingeniero, y podríamos traer también a la ecuación el hecho de que hay muchos conflictos sociales relacionados al sector extractivo. Y mencionar algún proyecto en particular también no iba a ser enardecer un poco a estos sectores. Sí, exactamente, exactamente. Porque es polarizado, ¿no es cierto? Hay un sector que es marcada y terminantemente hay que hacerlo, y hay otro es que no hay que hacerlo. Entonces, es por todo eso que el tema minero no se ha tratado, cuando el tema minero, la minería es la principal fuente de ingresos para el país, ¿no? Claro. Entonces, es el motor de la economía, es donde se genera riqueza. Sobre esa riqueza que nace como esa riqueza primaria, es que se genera el valor agregado. Y quizás, o sea, quizás lo lógico en un país como el nuestro, con las condiciones naturales del nuestro, si no fueran los conflictos que tendríamos, el primer paso es cómo maximizo ese beneficio, el que sale de la minería. Y entonces, al maximizarlo, tendría que tener raciocinios como esto. Hay territorio apto para pequeña minería, y solo para pequeña minería. Hay territorio apto para mediana, para gran minería. Entonces, ¿qué debo hacer? Dedicar con el mayor beneficio posible lo que es para gran minería a la gran minería, y lo que es pequeña minería, pequeña minería. ¿Qué me produce la gran minería? Enormes ingresos. ¿Qué produce la pequeña minería? Hoy día ya una rentabilidad aceptable, pero además mucho trabajo. Entonces, sacar el beneficio a ambos, ese debería ser el enfoque del Estado. Y si los dos se logra que trabajasen como se quisiese, entonces lo siguiente es cómo avanzo en la cadena de valor agregado. Porque en los minerales nacen, nacen muchísimos productos. Y entre el costo del mineral y el costo final del producto pueden haber proporciones 1 a 10, 1 a 100, 1 a 1000, según sea el caso.
Entonces, ¿cómo participa el país? ¿Cómo no se queda en el uno inicial? ¿Y cómo no logra avanzar en la cadena de valor, ¿no? Claro. ¿Cuál es la capacidad de hacerlo hoy en día comparado con el pasado? ¿No? Ya, ese es el tipo de reflexiones que se tendrían que hacer, ¿no? Y el juego de políticas debería ser cómo incentivo esto, cómo incentivo el otro tema. Por ponerlo en sencillo, en el caso de la pequeña minería, ¿cuál debiera ser la pequeña minería? Y hago la distinción en lo que fue comienzos del siglo con lo que es hoy en día para que vean cómo el entorno cambia las condiciones. Comienzos de siglos, ¿qué cosa era la pequeña minería? Era una actividad que daba trabajo, daba suficiente trabajo, pero era un subempleo. Era casi de subsistencia y el Estado tendría que acudir en apoyo de ella para que pudiera vivir, ¿no? Porque por lo menos ahí conseguían un subempleo que es mejor que un desempleo, ¿no? Entonces, ¿cómo convertir ese subempleo en algo más aceptable, más tolerable? ¿Cómo conjugarlo contra el daño ambiental eventual que se podría producir, contra los temas sociales que se podrían incumplir, etcétera? ¿Cómo lo matizo, no es cierto? Ese era el problema de comienzos de siglo, era un problema social. Hoy en día, con los precios de los minerales, ya es rentable. Entonces, si hoy ya es rentable, tengo que ver cómo tributo, cómo maximizo los ingresos, qué hago para incentivarlos a que se formalicen. Porque la gran pelea en estos momentos, el tema del reinfo es que ser informal es cómodo, ser formal es bien incómodo en esa escala de producción. Claro. Entonces, para ya no quiero hablar de un pequeño minero, quiero hablar para un pequeño empresario, uno que trabaja en una escala bien pequeña. Él siente que la SUNAFIL, la SUNAT, etcétera, son verdugos, que van tras de él, lo martirizan, lo torturan, le quitan lo poco que tiene y lo penalizan drásticamente. Mientras que si son informales, no les pasa nada, no existen. Como no existen, no pueden ser fiscalizados, entonces pagan los tributos que no pueden eludir, el IGB, ¿no? Y continúan como están. Claro. Entonces, y el problema de hoy en día es que esa actividad es tan rentable que genera dos campos diferentes, ¿no? Genera la actividad ilegal, que se pasa por encima de todas las leyes, pero que se escuda en las protecciones que se le tienden a la minería informal. Claro. Ingeniero, una consulta. ¿Qué tan importante es que, digamos, un partido que gana unas elecciones ponga, digamos, ministros, ¿no?, en diferentes carteras? ¿Qué tan importante es que un nuevo ministro de Energía y Minas tenga conocimientos de minería? Digamos, que no sea solamente una persona que por política, por un acercamiento político, esté en el puesto. Digamos, yo entiendo que tienen asesores y gente, digamos, que conoce más del tema, pero ¿qué tan importante es que un ministro conozca del tema minero? Le doy la respuesta en lo que fue, en mi caso personal, la primera vez que estuve en la cartera de Energía y Minas, ¿no? Yo le digo que previo a eso, jamás pensé que alguna vez llegaría ministro y tampoco nunca tuve interés en entrar en política. Yo era básicamente un técnico. Ujú. Y cuando estuve ahí, no tuve ni siquiera tiempo de pensarlo. Y cuando estuve allí, después de un tiempo, pude entender muchas cosas rápidamente, pero las pude entender en la base del conocimiento técnico que ya tenía. O sea, podía entender las estructuras de cómo funcionaban las cadenas, entonces emitir juicios de valor, ver las conveniencias del país. Y la pregunta que me hacía es, ¿cómo logran hacer eso las personas que no tienen ese conocimiento básico, ese conocimiento elemental? Claro. Entonces, en esos casos lo que se acude es a los asesores, pero se está en manos de los asesores. Cuando llega a un punto determinado, uno tiene que tener un criterio básico. Siempre se necesitan los asesores, pero los asesores son que piense el de acá, que piense el de allá, y uno confronta y uno tiene la capacidad de decidir, no tiene que estar sometido a lo de otros. O sea, son sitios donde el aprendizaje es muy caro, donde las demoras son muy caras.
Le cuento otra experiencia que responde a lo mismo, ¿no? Estuve un periodo cortísimo el año 2000. No llegué a una semana. Sabía las circunstancias y todo, y bueno. En esa semana me di cuenta de la enormidad de tareas que había por hacer, de todas las ventajas que podía tener el país. Y no teníamos nada al respecto. Era casi como un ministerio reactivo, ciego a muchas cosas. Y ahora cuando lo comparo y veo, por ejemplo, cómo han discurrido otros países, para nosotros la comparación más lógica son nuestros vecinos, ¿no? Ujú. Si hablamos de Chile, estamos hablando de un país que tiene una tradición minera tan larga como la nuestra, ¿no? Pero si hablamos de Ecuador, no. Y de Colombia tampoco. Si hablamos de Colombia y de Ecuador, son países ya con una tradición petrolera, pero minera incipiente. Y si hablamos de Argentina, tampoco. Entonces veamos los desarrollos que se han realizado en esos países. Esos países han avanzado enormemente mientras nosotros nos hemos quedado. Entonces, nosotros nos basamos en dos cosas, ¿no? En una tradición minera, que significa que hay capital humano conocedor del tema. Un país que conoce el tema, entonces ese es un beneficio. Segundo, una gran riqueza geológica, que es otro beneficio. Un tercer punto sería la posición geográfica, que también es una gran ayuda. Pero lo demás no hemos podido resolver nuestros problemas elementales. No hemos podido llegar a acuerdos y nos enredamos en cosas sencillas. Y cada vez estamos comenzando de nuevo. Entonces, pienso que hemos perdido muchísimo paso, muchísimo paso. La visión de la época es importantísima. O sea, un país tiene que saber, nosotros no vamos a cambiar el destino del mundo. Nosotros no podemos aspirar a ser el piloto del avión. Nuestra dimensión, ¿cuántos somos? 34 millones de personas sobre más de 8.000 millones de personas que tiene el mundo. No podemos aspirar a ser el piloto del avión. Estamos obligados a ser un pasajero. Pero por lo menos como pasajeros saquemos las máximas ventajas que se presentan. Y para eso tenemos que saber en qué avión estamos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es la época? Es el conflicto Oriente-Occidente. En una época históricamente el gran poder fue Oriente. Y luego, después del descubrimiento de América, etcétera, fue Occidente el que capturó. Hoy día Oriente quiere volver a ser el centro del mundo. Esa es la gran pelea que vemos, la gran macro lucha que hay en el mundo. Claro. Y la época lo que nos marca es que salimos de la era de los combustibles fósiles, no porque se acabasen los fósiles, sino porque el daño ambiental es muy grande y tenemos que entrar a las energías renovables. Y nosotros ahí como país en beneficios caímos de pie. Tenemos todos los beneficios y no los aprovechamos, los aprovechan nuestros vecinos. Nuestros vecinos aprovechan nuestros beneficios. Ahí tiene que ver Todo el mundo aprovecha nuestros beneficios menos nosotros. Claro, ahí tiene que ver mucho el tema del manejo político también, ¿no? Y el técnico de la mano, ¿no, Manuel? Sí. Y el conocimiento. Claro, y el conocimiento. Mire, una reflexión respecto a las dos fuerzas políticas que han llegado al final, incluso toca a las que llegaron anteriormente, a las que postularon inicialmente. Tenemos las dos fuerzas políticas que llegan al final y tenemos el día del debate técnico, ¿no es cierto? Sí. O sea, una de ellas sabemos que es muy nueva, que es casi improvisada, que ha tenido que juntar de otros lados, entonces armó su equipo técnico de esa forma. Pero la otra tiene 15 a 20 años. Después de 15 a 20 años, tenía que haber entendido cuáles son los problemas del Perú y tenía que tener un enfoque técnico para construir sobre eso el tema político. El tema político marca la dirección, a lo que se debe hacer, lo que va en congruencia con el pensamiento general, con los valores del país. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Pero es una herramienta fundamental. Y lo que observamos es que casi con la misma prisa que el otro equipo terminan armando lo suyo. Sí, claro. ¿No? Entonces estamos como el fútbol peruano, donde en un equipo de 11, 7 son extranjeros. Claro, ¿verdad? Manuel. Ingeniero,
por el lado de Juntos por el Perú, su vocero económico, el señor Franque, en entrevistas ya ha mencionado de que en un posible gobierno de ellos van a pedir a las empresas extractivas que paguen más impuestos. Mi pregunta es si el Estado está en las condiciones de negociar con las empresas, considerando que muchos de los lugares donde ellos operan no hay presencia del Estado. O sea, yo creo que ya el tema está al límite. Ya el tema está al límite. Hay un informe que compara el mundo minero y las oportunidades que da el mundo minero. Y dentro de ese informe aparece un gran número de protagonistas, porque no solamente están los países individuales, sino en aquellos donde hay leyes particulares dentro de un estado, y es el caso de los Estados Unidos y de Canadá, intervienen como individuales. Y con ellos es una clasificación general, donde hay algunos factores que son muy objetivos y otros que son subjetivos. Subjetivos es donde es difícil medir algo por una visión objetiva, pero uno se guía por el sentido de las personas que viven la experiencia y que conocen la experiencia, la gente que conduce las empresas, la alta dirección de las empresas mineras. Y sobre eso se hace una calificación. Entonces, ha habido un retroceso general digamos, en América Latina en cuanto a las ventajas que se le da, pero el Perú ha perdido más que otros, ¿no? Claro. Y en el mundo global, uno nota incluso las competencias entre los estados de Norteamérica. No le hablo de Estados Unidos versus Canadá, le hablo de los estados de Estados Unidos versus los estados de Canadá. Les digo, por ejemplo, Arizona, ¿no es cierto?, versus Washington, no DC, sino el estado de Washington, y así, ¿no? Entonces, cuando uno mira eso, se da cuenta que el Perú no está en las mejores condiciones y que todas las ventajas que tenemos desde el punto de vista geológico no compensan los problemas de la inestabilidad política, los riesgos de cambios de reglas de juego. Un cambio de reglas de juego puede ser drástico para determinar la caída de un proyecto. Claro. Pero por otro lado nos enseñan un par de cosas, que países que no tienen tradición minera, que están en la región y que están incursionando en ellos, nos pueden sacar ventajas. Hablo de Argentina, hablo de Colombia, hablo de Ecuador, porque la geología también es generosa con ellos. Claro. Pero más allá, mirando África, mirando África también existe esa posibilidad. No tienen, por supuesto, ni la tradición ni el desarrollo de un país como el Perú, pero su riqueza mineral es mucho mejor. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos ¿cuántos años explotando yacimientos? Entonces, cada vez se comienza por los mejores yacimientos. Los yacimientos mejores se van acabando, van siendo sustituidos por los que siguen en el orden de mérito. Pero eso hace cada vez que cuando uno tiene que sacar una tonelada, o cuando quiere sacar, un kilo de un mineral, tenga que sacar más toneladas de mineral para poder tener el metal que uno busca. Claro, claro, es verdad. ¿No? Y eso multiplica los costos, hace mucho más grande la necesidad de infraestructura, cambia todo. Y estamos compitiendo contra países que en eso pueden terminar siendo mucho más ricos. Entonces, y nosotros dependemos fundamentalmente de la minería como economía. O sea, todo lo que se quiera hablar, todo lo que se quiera presentar como potencial de crecimiento económico del país, se tiene que asentar en una riqueza básica. Esa riqueza básica es la minería. Entonces, sí, las metas de nosotros no deberían ser darle una vuelta más a la tuerca, ¿no? Porque en algún momento se puede romper. Las metas son cómo avanzo más en la cadena de valor, cómo entro a la metalurgia, ¿no? Claro. Yo entiendo, comprendo y reconozco que no debiéramos ser un país exportador de piedras. Claro. En eso me parece razonable. Pero demos el siguiente paso. No,
O sea, tratemos de sacarlo por el siguiente paso, el mayor beneficio, no por ajustar más la tuerca, no podamos exportar ni siquiera piedras. Sí, sí, bueno, esa también una visión, sería un paso adelante, ¿no? Ingeniero, y para terminar, porque sé que también tiene compromisos que cumplir, el tema de Petroperú también se tocó muy poco, es más, en este debate técnico también se hablaba, ¿no?, de financiar algunos programas de salud, por ejemplo, digamos, abaratando costos en Petroperú. Digamos, este tema también se tocó muy poco, ¿no? Sí, y es un tema que no se entiende. Le digo un tema que no se entiende porque Petroperú es propiedad del Estado. El Estado es el propietario. Cuando algo falla, ¿quién paga? El propietario. Entonces, el daño para Petroperú es el daño de un proyecto muy mal ejecutado. Ese daño ya ocurrió. Yo creo que es necesario hacer una auditoría forense, como he dicho, para saber cuáles fueron las decisiones que produjeron esa catástrofe. Pero les cuento algo así que estaba conversando con una persona que me marca una inquietud bien grande. Esta es una persona que trabajó como 30 años en Venezuela. Venezuela, pues, el petróleo es grande en el mundo, ¿no? Por lo menos fue en esa época. Y tiene, digamos, el background de conocimientos suficiente como para merecer credibilidad. Yo no he visto los detalles de lo que le voy a decir, por eso no les puedo decir si son válidos o no son válidos, pero la inquietud que me pasó fue terrible. La inquietud que me dice es que la refinería de Talara no puede operar a su máxima capacidad. O sea, no puede operar a los 95.000 barriles y opera a los 60.000 barriles, no por condiciones económicas, no porque pueda conseguir dinero para 60.000, pero no dinero para 95.000 barriles. Lo que me dice es que técnicamente tiene limitaciones, que hace que cuando la carga de la refinería vaya por encima de los 60.000 barriles, se comiencen a producir calentamientos y emisiones de vapores que son dañinos a la salud de la población que rodea. Entonces, que esa es la verdadera causa. Y le pregunté si había un remedio para esa causa. Me dijo que hay que cambiar el sistema de azufre, lo cual significaría pararla por un año o más y otros 500 millones de dólares adicionales para que pueda operar a la capacidad de 95.000 y deje de estar solamente en la capacidad de 60.000. Claro. Porque si se invirtió para 95.000 y solamente se pueden aprovechar 60.000, se tiene 35.000, que no es poco, es más del 50% ociosos en estos momentos. Si eso es cierto o no, no lo sé. Pero se requiere una auditoría para saber cuál es la realidad, cuál es la verdad. Porque sí me parece razonable, o sea, a mí me parece difícil de asimilar el concepto de que consigo dinero para 60.000, pero no consigo dinero para 95.000. Entonces, que estoy operando en 60 solo por dinero. Entonces, creo que es válido encontrar la respuesta es que solo por dinero, el dinero es un pretexto porque es una limitante técnica. Y la única forma de conocer eso es con una auditoría, como usted señala, y una auditoría seria, no necesariamente una auditoría que nos quiera decir o llevar por el mismo camino por el que estamos andando, ¿no? Ingeniero, siempre es un gusto conversar con usted. Igualmente, de mi lado con ustedes. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad. Listo. Muchas gracias. Que tenga buen día. Bien, estuvo con nosotros el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, ¿no? Señalaba que políticamente correcto para estos candidatos ha sido no tocar el tema minero a fondo, porque terminas peleándote con un grupo y es más, te puedes pelear incluso con los dos grupos, ¿no? El grupo formal y también el informal, ¿no? Sí, efectivamente, y además me imagino que también los equipos técnicos no han querido profundizar en un tema pero tan delicado, no solamente por el tema de los votos, sino porque también el contrincante podría haberlos hecho trastabillar.